sobre actualidad en Uruguay. Un programa TPC, la voz de los sin voz. Con la conducción de Isabel Silva. Este programa llega a todos ustedes por medio de TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Quien les habla, Isabel Silva, y en los controles, Alicia Valle. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @RadioTPC, y también a través de nuestra página web, www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic allí se les abrirá una ventana que pedirá autorización. Al aceptarla se ejecutará la aplicación que lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto. Simplemente nos escriben allí y nosotros lo leeremos al aire. Un saludo a todos los presos políticos, militares, policías y civiles que son la razón de la existencia de esta radio. Saludos también a los integrantes del equipo de TPC, que como siempre aclaro, no nombro a ninguno para no correr el riesgo de olvidarme de alguno, y cada día crece más nuestro equipo de panelistas y se suman representantes de diferentes países. Saludos por el nuevo programa de Honduras. Da gusto saber que siguen sumándose panelistas representando a diferentes países. El lunes pasado no pude conducir el programa porque hubo apagón en la zona donde vivo. Comenzó en horas de la mañana y duró hasta la mañana del martes. A eso de las 6 de la tarde volvió la luz, pero a las 6:30 de la tarde volvió a cortarse la luz hasta la mañana siguiente. Me refiero a la tarde del lunes, ¿verdad? Eso sí, las facturas y los aumentos no olvidan cobrarlos. Además de premiar a ciertas autoridades del gobierno. Por ejemplo, los exámenes de ingreso para integrar el staff de los organismos internacionales. Y además le contaré quiénes son los que salieron favorecidos aprobando ese examen de ingreso. Por supuesto, gente de personalidad intachable, recomendable, y de quien solo el oficialismo pone las manos en el fuego por ellos. Por un lado, el canciller Almagro, que es un total inepto para el trato en relaciones exteriores, va como secretario de la OEA. Y Caloya, que prácticamente fundió al Banco de la República, le dan un carguito en el Fondo Monetario Internacional. Se ve que los líos que ellos armaron eran necesarios, como decía al principio, como examen de ingreso para esos cargos, y los aprobaron. Bueno, hoy me gustaría hablar sobre los tan mencionados y pisoteados derechos humanos, y usados como negocio vil y rastrero. Al principio trataré lo relacionado al 21 de marzo y los casos de discriminación racial y religiosa, y la segunda mitad del programa sobre los derechos humanos, específicamente en el caso de los prisioneros políticos. Empezaremos por la definición de derechos humanos. Nos dice: los derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Y el preámbulo de la Declaración de la ONU dice lo siguiente: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la piedra angular en la historia de estos derechos. Fue redactada por representantes de procedencias legales y culturales de todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 217A del 10 de diciembre de 1948 en París, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse.
Aclaro que la información la saqué directamente de la página web de la ONU, en la que trata sobre los derechos humanos y también sobre los derechos contra la discriminación y la declaración del 21 de marzo. Mediante esta declaración, los estados se comprometieron a asegurar que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres de todas las razas y religiones, son tratados de manera igualitaria. Elegí algunos de los artículos para tener en cuenta para los temas de hoy. Uno es el artículo 1 que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados por esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. El artículo 3 nos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El otro artículo que seleccioné es el 7 y dice: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El artículo 8 dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El artículo 9 dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En el artículo 18 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Desde su adopción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha traducido a más de 360 idiomas. Es el documento más traducido del mundo y ha sido fuente de inspiración para las constituciones de muchos estados que se han independizado recientemente y para muchas democracias nuevas. Esto lo estoy leyendo textual de la página de la ONU. Aunque no forma parte del derecho internacional vinculante, es decir, de aplicación obligatoria, gracias a su aceptación por países de todo el mundo, ha adquirido un gran peso moral. Las Naciones Unidas también han aprobado muchos tratados que obligan jurídicamente a los estados a garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Bueno, y el próximo miércoles 25 de marzo es el Día del Niño por Nacer. Una lucha por la defensa de la vida. Bueno, un feto no es un tumor para que lo extirpen. Un feto es un individuo que tiene vida, que está en formación. Así que volvamos a lo que dice el artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. O sea que el aborto está atentando contra el derecho humano mencionado en este artículo. El pasado 21 de marzo fue el Día de Eliminación de la Discriminación Racial, decretado por la ONU. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. Ese día, en 1960,
la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases de apartheid que se realizaba en Sharpeville, en Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Desde entonces, el sistema del apartheid en Sudáfrica ha sido desmantelado, leyes y prácticas racistas se han suprimido en muchos países y hemos construido un marco internacional para luchar contra el racismo, dice la ONU, guiado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención está ahora a punto de la ratificación universal y aún así en todas las regiones, muchos individuos, comunidades y sociedades sufren de la injusticia que el racismo y el estigma trae consigo. La discriminación racial, según la definen también los de la ONU. La discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas, desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades. Perdón. Bueno, parece que el perrito se enojó. Continúo. La lucha contra el racismo es una cuestión prioritaria para la comunidad internacional y es el centro de la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Desde su fundación, las Naciones Unidas han mostrado su interés por esta cuestión, por lo que la prohibición de la discriminación racial ha quedado consagrada en todos los instrumentos internacionales básicos y de los derechos humanos. Esos instrumentos imponen a los estados obligaciones y tareas destinadas a erradicar la discriminación en las esferas pública y privada. El principio de igualdad exige también a los estados que adopten medidas especiales para eliminar las condiciones que causan o propician la perpetuación de la discriminación racial. Bueno. A ver, señores de las organizaciones de derechos humanos, me gustaría saber cuál es la razón de por qué aún en el siglo XXI hay personas que no son tenidas en cuenta. Lo que se ve en este momento es que dichas organizaciones, por un lado, lucran con los derechos humanos y por otro lado tienen a las personas divididas en categorías. Porque antes era la lucha de clases que defendían y era una forma de dividir, pero ahora simplemente atribuyen derechos humanos a unos y se los quitan a otros. Eso hace que se dividan en categorías, aunque no de palabra, pero sí de hecho. Y si no, ¿por qué razón pasan las cosas de las que voy a hablar a continuación? Quizás se pregunten qué tienen en común todos los temas que voy a mencionar. Bueno, la respuesta es la ausencia de los derechos humanos, con los que se llenan la boca muchas organizaciones. Es el denominador común de los casos que menciono. En África, más precisamente en Etiopía, una tribu pasa hambre mientras una represa y el acaparamiento de tierra secan el río de los que ellos dependen. Pero no solo sucede eso en países lejanos, sino que ese problema lo tenemos bien cerca. Si bien en Uruguay el Uruguay no tiene poblaciones indígenas en la actualidad, tenemos países hermanos que sí tienen poblaciones indígenas, donde viven o tratan de vivir de acuerdo a sus tradiciones y legados de sus ancestros. En la República Argentina, en la zona del Chaco, los indios tobas están pasándola muy mal. En enero de este año asesinaron a otro joven Cuom. Tobas o Cuom son dos nombres que definen a una misma etnia. Félix Díaz, el cuaraye de la comunidad, explica la situación en una entrevista y dice: a veces, cuando muere un indígena sobre la ruta,
Cuando lo atropellan intencionalmente, lo caratulan como homicidio culposo. Cuando a un indígena lo matan dentro de su casa, dicen suicidio. Cuando se incendia una choza, una casa, una choza de un indígena, siempre se pone como que fue un cortocircuito, cuando en realidad la familia indígena no tiene luz eléctrica. Cuando muere un indígena, como murió Esteban Rolando Medina, se dice que fue por un paro cardíaco, cuando no tenía problemas del corazón. Entonces, ¿cómo discutir a las autoridades que firman estos informes, que son profesionales forenses, médicos, jueces, policías, gendarmería? ¿Con qué recursos contamos para decir que se investigue? Porque es mucho mejor para ellos poner las carátulas que dicen que murió por paro cardíaco para que no se investigue el origen de la muerte. Eso es lo que nos dice uno de los líderes de los Tobas. Y en Brasil, en la Amazonia, se encuentra el pueblo más amenazado de extinción, que es el pueblo Awa. Se escribe AWA. No sé cómo se pronuncia en realidad. Que los depredadores forestales ilegales persiguen y asesinan a estos indígenas cuando quieren proteger a su familia y a sus tierras. Allí hay daño por donde se mire, porque por un lado destruyen a un grupo étnico y por otro lado depredan la naturaleza. Por otro lado, un poco más al norte de Sudamérica, la nación indígena más grande de Colombia, los Wayuu, establecida en el extremo norte de Colombia, mueren de hambre y sed, porque el río de la región fue represado y el agua privatizada para el servicio de la industria agrícola, pero sobre todo para las minas de carbón a cielo abierto. Y murieron ya 5.000 niños de hambre y de sed. Bueno, y hemos mencionado problemas en América y de África, pero estos mismos problemas están presentes también en Europa. Ustedes dirán, esta mujer está loca, en Europa no hay indígenas. No, no los hay, ya lo sé. Pero el problema de discriminación racial o étnico y religioso sí está presente como una plaga mundial. El próximo 25 de marzo se conmemoran 194 años de la independencia del pueblo griego, que estaba siendo sometido por los turcos otomanos. El delito del pueblo griego, ser cristiano. El próximo 24 de abril se cumplen 100 años del genocidio armenio. También había sido sometido por los turcos otomanos. Se sobreentiende que los dos casos eran turcos de religión musulmana, o sea, del Islam. En 1908 también los turcos otomanos invadieron Abisinia y hombres italianos debieron ir a luchar. ¿Alguien puede opinar que esto ya es muy viejo en la historia? Cierto, es viejo en la historia. Es anterior a la Declaración de los Derechos Humanos por parte de la ONU. Y pregunto yo, ¿ha habido algún cambio para mejorar desde la Declaración de los Derechos Humanos? Creo que seguimos como si no hubieran promulgado los derechos humanos en 1948, perdón. Y más en detalle, el Día contra la Discriminación Racial y Religiosa, del 21 de marzo de 1966. En la página web del Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU dice lo siguiente: la discriminación racial y étnica ocurre a diario a la vez que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de sus diversas manifestaciones, desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, hasta propiciar el odio étnico que puede conducir al genocidio. La lucha contra el racismo es una prioridad para la comunidad internacional y es parte esencial de la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Las Naciones Unidas se han ocupado de este problema desde su fundación y la prohibición de la discriminación racial está consagrada en todos los instrumentos principales de derechos humanos. La prohibición de la discriminación racial establece obligaciones para los estados y les encomienda la tarea de erradicar la discriminación del ámbito público y privado.
Asimismo, el principio de la igualdad también exige a los estados adoptar medidas especiales para eliminar las condiciones que causan la discriminación racial o que contribuyen a perpetuarla. En 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo elaboró el programa más integral y con más autoridad para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Se trata de la Declaración y Programa de Acción de Durban. En abril de 2009, la Conferencia del Examen de Durban examinó el progreso mundial alcanzado para superar el racismo y llegó a la conclusión de que aún queda mucho por hacer. No cabe duda de que el logro más importante de la conferencia fue la renovación del compromiso internacional con el programa de trabajo contra el racismo. Volvamos al artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Pero evidentemente ninguna organización de derechos humanos se ha dado cuenta que este artículo es reiteradamente violado por la falta de tolerancia y de reglas de convivencia que no respetan los musulmanes y asesinan a pueblos enteros cristianos, como por ejemplo en Nigeria, que cristianos fueron asesinados quemándolos vivos. Esa noticia no trascendió. En el caso de Siria, que los cristianos coptos son asesinados por los musulmanes. Y estos casos son posteriores a la proclama del 21 de marzo de 1966. Son actuales, son casos reales, sucedidos en pleno siglo XXI, que se supone debe haber más civilización y lo que vemos es más dolor y miseria. Seguimos hablando de los derechos humanos y debemos recordar el artículo 8 que leímos al principio, que dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Este artículo lo deben recordar los jueces y fiscales prevaricadores que tanto en Chile, Argentina, Uruguay y el resto de América a lo largo y ancho han juzgado a los que están hoy prisioneros políticos con juicios sin ninguna garantía de debido proceso. Argentina, Chile y Uruguay cuentan con prisioneros políticos que han muerto en prisión. No hay garantía de un juicio justo y con el debido proceso, y no respetan la solicitud de prisión domiciliaria para los ancianos y enfermos que había marcado la Cruz Roja. Colombia tiene un caso similar, Venezuela con el caso de los estudiantes en la tumba. Como ven, en todos los países que están soportando el yugo del Foro San Pablo están en situaciones similares. El hecho que existan presos políticos o de conciencia es una clara evidencia de la falta de democracia republicana. Nuestros invitados hoy no tengo invitados, pero nuestros invitados han explicado bastante claro la situación de los prisioneros políticos. Hace unos lunes atrás estuvo el coronel Elmar Castiglioni conversando en nuestro programa. Él representa el Foro Libertad y Concordia, que es un foro justamente con la misión de apoyar a los presos políticos en Uruguay y a los familiares. Y el jueves, en el programa de las Américas Opinan, que conducen Jorge Guido Bono y el coronel Roberto Velasco, estuvo invitado el coronel Guillermo Viola de la República Argentina. La situación de los presos políticos de allí de Argentina es muy similar a la de nuestro país y de Chile. Los prisioneros mueren en prisión y sufren las consecuencias de la omisión de asistencia. Ellos también son seres humanos y también tienen derechos. Voy a compartir con ustedes algo dicho por el doctor Heber Gato, de acá de Uruguay, en el simposio de juristas que se llevó a cabo en octubre de 2013. Perdón. A partir de ahora, todo lo que leo es las palabras del doctor Heber Gato.
Y dice, cuando venía para aquí me pregunté, ¿qué estoy defendiendo yo cuando me opongo? Y me opongo con toda mi fuerza a determinadas arbitrariedades que en materia penal se están cometiendo en nuestro país. ¿Qué estoy defendiendo cuando me opongo también con toda intensidad a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué principios, qué valores están detrás de esa oposición? Si bien es una posición personal, no es solo mía, porque estoy secundado por mucha gente en este país que está viviendo todo ese clima de intolerancia, ese clima persecutorio que el doctor Aguirre Ramírez calificaba muy bien como el derecho penal del enemigo. ¿Por qué el derecho penal del enemigo? Además de las razones que él brillantemente dio, lo podemos llamar así porque es un derecho penal que tiene que ver con sucesos políticos y que discrimina entre los que participaron en un bando y en el otro, en ese enfrentamiento político. Ese clima que da nombre a esa irregularidad en materia de la aplicación de derecho penal es un hecho grave que ensombrece, que agrede y ataca la democracia del país. Por consiguiente, ¿qué estamos defendiendo cuando nos oponemos a la Corte Interamericana o a determinados fallos que dicta nuestra justicia, un día sí y otro también? Pues no, en primer lugar, a seres con nombre y apellido. Me parece absolutamente razonable que los compañeros protejan a sus compañeros y los defiendan, pero detrás de ese amparo necesario, de esa posición de defensa, lo que estamos protegiendo, lo que estamos amparando es nada menos que el Estado de Derecho. Cuando se desconocen principios esenciales como los que mencionaba el doctor Aguirre Ramírez, como por ejemplo el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa, el principio de libertad, lo que se está agrediendo es el Estado de Derecho, la democracia y el Estado liberal. La democracia es la síntesis de dos tradiciones. La tradición democrática, que hace descansar la soberanía en el pueblo, en la nación y subsidiariamente en el cuerpo electoral y en el Parlamento, y la tradición liberal, que es nada menos que la defensora de los derechos humanos, que tanto se invocan precisamente para desconocerlos, y el principio de libertad que dice que cada uno de nosotros es libre mientras la ley no diga lo contrario. Son estos principios más que seres con nombre y apellido los que tenemos que defender en su generalidad, porque cuando se desconocen esos principios, cuando los mismos son ignorados, cuando los jueces no cumplen la función objetiva, neutral que deben cumplir, se está agrediendo estos principios, y cuando el principio de libertad es desconocido, estamos muy cerca de la dictadura. Todos conocemos el proceso que ha vivido el Uruguay desde 1985. Culminado el proceso cívico-militar, se dictó una serie de leyes que condujeron a la actual situación. La primera fue la ley número 15.737, en el año 1985, que pretendió dar una salida a la situación política que vivía en ese momento. A la tradición restauradora de la situación anterior al golpe de 1973. Esta ley decía que solo amnistió a una parte de los contendientes. La ley de caducidad posterior, ley número 15.848, dictada en 1986, pretendió completar el ciclo de muy mala manera, pero quiso amnistiar a la otra fracción que había quedado fuera de la protección de la ley 15.737. Luego, la declaración de la constitucionalidad de la ley 15.848 por parte de la Suprema Corte en 1988 y el plebiscito de 1989 que ratificó la voluntad soberana del pueblo uruguayo de mantener la ley de caducidad.
En la reforma constitucional de 2009 nuevamente se intentó derogar la ley de caducidad y fue rechazada por segunda vez por el soberano. Luego el fallo Hellman, sobre el cual comentaba el doctor Aguirre Ramírez, constituyó una injerencia absolutamente indebida, inesperada, lesiva de la soberanía y de la independencia del pueblo oriental, efectuada por un organismo extranjero en contra nada menos que de la soberanía y de la independencia del Uruguay. Luego la ley número 18.831, que es el tema central de las preocupaciones actuales, ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte en los años 2011 y 2013, que consagró el quiebre definitivo del principio de legalidad, la irretroactividad de la ley penal más gravosa y el ataque directo al principio de libertad. Fíjense que son principios de derecho penal que son mucho más que eso. El principio de legalidad significa que no se puede privar a nadie de su libertad sin una ley que así lo establezca. En materia penal significa que nadie puede ser procesado y condenado si no es mediante una ley que así lo disponga. La limitación al principio general, que es el de la libertad, solo puede realizarse mediante una ley. ¿Por qué? Porque la ley es la expresión de la soberanía en una democracia. La democracia es el principio por el cual la soberanía radica en la nación, en el pueblo, en el cuerpo electoral y subsidiariamente en el Parlamento. Cuando se desconoce esta ley, no solo se está juzgando gente sin una ley que lo habilite, sino que se está agrediendo directamente los principios del Estado de Derecho. Y como si fuera poco, se están agrediendo los principios mismos de la democracia. La democracia es una expresión más escueta, más elemental, es nada más que la soberanía que radica en el pueblo. Cuando se pretende que esa soberanía radique en una corte extranjera, que está lejos de ser expresión del soberano, que es el pueblo uruguayo, se está haciendo mucho más que determinar quién es libre, quién es culpable o quién es inocente, en función de un fallo dictado por un juicio por comisión, como decía el doctor Aguirre Ramírez, por un juez que no es el natural como quiere la democracia y la Constitución. Es un juez ajeno, además, a las tradiciones nacionales, que dicta una sentencia en función de su técnica, pero no de las tradiciones vivas del pueblo uruguayo. Es lo mismo que si un oriental, por un presunto delito cometido en el Uruguay, fuera juzgado en Argentina, Brasil, Estados Unidos o Alemania. Eso sería en sí mismo una grosera violación del principio de soberanía que supone el primado de la ley. Pero además el aporte liberal a la democracia, que son los derechos humanos, solo puede ser limitado por la ley. Cuando se pretende que se juzgue a alguien en función de principios jurídicos ajenos, extraños a un país, también se están agrediendo los derechos humanos en su expresión más pura, más original, más pristina. Observen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman, pretende primero que se juzgue a orientales presuntamente culpables de delitos cometidos en el Uruguay sin ley que lo habilite, que legitime ese juicio. Por eso les decía que el principio de legalidad va mucho más allá del derecho penal. Se está juzgando a alguien sin los principios jurídicos que permiten tal juicio. Pero simultáneamente, y esto es tan o más importante que lo anterior, se está agrediendo los principios del Estado de Derecho, los principios del Estado liberal. En tanto se están privando de su libertad a alguien sin que el soberano se haya pronunciado, porque la ley es el pronunciamiento del soberano. Si no hay una ley que permita limitar la libertad de un ciudadano, se está agrediendo nada menos que la democracia y los derechos humanos. Y esta es la posición de la Corte Interamericana, que expresamente dice que en referencia a los delitos de lesa humanidad cometidos por el llamado terrorismo de Estado, no es necesaria una ley previa. No se dice exactamente con estas palabras, pero sí en ese sentido.
La pretensión, fíjense hasta dónde se llega en el abuso de la interpretación jurídica de los derechos humanos, es que se actúe a partir del Tribunal de Nuremberg de 1945, que es nada más que el juzgamiento de los vencidos por los vencedores, no existiendo ninguna norma previa que habilita a quienes triunfaron en la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los vencidos. No es que los vencidos fueran personas que merecieran demasiado respeto. En realidad, ninguno de los intervinientes en la Segunda Guerra dejó de cometer crímenes nefastos. Pero el hecho es que el referido tribunal no tenía ley habilitante ni legitimidad de ningún tipo. Sin embargo, la pretensión de la Corte Interamericana en nombre del derecho de gentes, es decir, en nombre del derecho internacional, establece que se debe juzgar sin ley habilitante en función de un reconocimiento tácito que habría efectuado el mundo civilizado a partir de las leyes de Nuremberg, cuando lo correcto hubiera sido olvidarlas en función de que no tenía ninguna legitimidad que las respaldara. En definitiva, se pretende defender los derechos humanos en función de un precedente que los niega, en tanto niega las garantías necesarias en el derecho penal. Es una gravedad terrible. No sé si quienes lo dicen en función de la aplicación del derecho de los vencedores o del juzgamiento en base a hechos políticos anteriores, llegan a ser conscientes de que en qué medida debilitan el derecho penal con sus tradiciones centenarias. El principio de legalidad no comienza en el siglo XIX, bien lo decía el doctor Aguirre Ramírez, recordando al codificador y a los constituyentes uruguayos que los consagraron en la legitimación del 30 en principio de legalidad, el de no retroactividad de la ley más penosa, el derecho a ser juzgado por los jueces naturales, son una garantía penal que arranca de la Carta Magna. Esta fue obtenida en 1215, es decir, que de un plumazo de una gravedad terrible se están eliminando 800 años de progreso del derecho penal y del derecho democrático. A mí, francamente, me asusta que con esa liviandad se pueda arrastrar con principios que tienen que ver con elementos civilizatorios básicos. De todas formas, este no es todo el problema. Simultáneamente, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en cierto modo, las Naciones Unidas nos envían ilustres burócratas internacionales que nos recuerdan cómo debemos cumplir con el derecho como si los uruguayos no supiéramos cómo cuidar la democracia, cuando siempre hemos dado prueba de saber cómo hacerlo. Y para que cumplamos con la democracia, debemos cumplir con los fallos de la justicia internacional interamericana, para lo cual resulta necesario eliminar estas garantías tan elementales como la del debido proceso, la del juicio sin comisión, la de los juicios efectuados por los jueces naturales, la de la no retroactividad de la ley más gravosa, es decir, esos principios que hacen a la vida civilizada. Avanzaría un paso más y diría que sin principio de legalidad, sin ley que ordene la convivencia en un Estado, no existe Estado. No sé si quienes dicen tamañas barbaridades son conscientes del atentado civilizatorio que está atrás de su posición. Yo creo que están cegados por la pasión, por esa creencia de que quien triunfa en un conflicto civil puede hacer lo que se le dé la gana. No sé si su lógica no es la misma que la de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Si en tanto el despiste que le lleva a sostener principios que atentan contra la propia vida civilizada, pero que además atentan contra la vida independiente de los países. ¿Qué sucedería si el artículo 72 de nuestra Constitución, que establece los principios básicos que enumeraba recién, fuera derogado por las decisiones de la Corte, como todos los días pretende el sistema interamericano? Ya no habría más principios de legalidad en el Uruguay. Hoy serían los vencedores en el último conflicto los que impondrían este principio. Mañana no sabemos quién, pero estos principios son como la virginidad, una vez que se pierden es para todas las circunstancias. Parecen de esto tampoco son conscientes quienes pretenden tamaños atentados.
Lo que está en juicio aquí es mucho más que el derecho penal. Insisto en esta idea. Lo que está en juego es la independencia de los estados. Es cierto que vivimos principios de globalización creciente, que cada vez podemos acudir menos a los principios de la soberanía, de la independencia, de la autonomía de las naciones. El proceso de mundialización, de globalización avanza. Pero cuidado, no avanza a tal velocidad como para eliminar cosas tan sagradas como sigue siendo la independencia de una nación. Sin embargo, la pretensión es nada menos que esa. La Constitución uruguaya que hemos defendido en todas las instancias, contra lo cual nos rebelamos en cada uno de los golpes de Estado que hubo en este país, incluyendo el último de ellos, está en juego. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Se puede derogar la Constitución uruguaya? Porque así lo disponga un organismo extranjero con 7 u 8 jueces que no sabemos ni siquiera quién los designó. Créanme, está en juego la vida, la libertad de una serie de ciudadanos mal procesados, en su mayoría. Sus pruebas suficientes, pero además, y por encima de eso, está en juego la vida democrática del país, la independencia del país, no solo en el Uruguay, sino en todo el sistema interamericano. De ahora en más, cada vez que aprobemos un tratado internacional deberíamos hacer tantas reservas que sería mejor no aprobarlo. Si cada vez que designamos un tratado vamos a poner en juego la independencia del país y su constitución, los peligros son inmensos. Esto es lo que se está debatiendo en este momento y lo que un sector importante del Uruguay, con una parte del gobierno incluido, está proponiendo. Esa es la importancia de esta reunión, defender los derechos humanos cabalmente de unos y de otros, porque no son del vencedor o del vencido, sino que son propios de todo ser que tenga dignidad, y todos tenemos dignidad. De manera que no es poco lo que está en juego aquí, sino todo lo contrario, es muchísimo. Bueno, esto que he leído, dicho por el doctor Heber Gato, fue en el simposio de juristas que se hizo en el Ateneo de Montevideo en octubre de 2013. Y el doctor Gato es jurista y además, como él mismo lo dijo, él se opuso al golpe de Estado de 1973. Sin embargo, él reconoce todas las ilegalidades que están llevando a cabo con los juicios realizados a los presos políticos, a militares, a policías y a civiles que participaron en la defensa y la pacificación del país frente a la guerrilla y derramamiento de sangre de ese momento. Bueno, estimados oyentes, yo me despido, pero los dejo en compañía de Ego Correa Luna y su programa folclórico y cultural Raíces Ancestrales. Buenas noches para todos y será hasta el próximo lunes. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.